Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos desde Jamundí. Los saludamos desde Guardianes 24/7. Oración por Colombia, las 24 horas, los 7 días a la semana. Estamos muy agradecidos de poder compartir por la Q Digital en el programa de Luz Adriana Daza, Tiempo Adicional. Ha sido de gran bendición estar aquí. Y bueno, hoy quiero comentarles sobre una palabra muy especial que hace un tiempo atrás el Señor me había dado. Y se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 1, el versículo 16 y 17. Y es una noticia especial de parte de Dios. Muchas veces nosotros estamos como muy interesados en conocer noticias negativas, noticias que de pronto nos quitan la paz. Se habla mucho del final del mundo, se habla mucho de calamidades, de noticias tristes, y vemos que como que no hay esperanza, vemos que esta tierra cada día va de mal en peor, no hay como ilusión, las generaciones se han vuelto, ya sobrepasan el límite de rebeldías, falta de respeto hacia los padres, hacia los profesores, no hay cuidado al hablar, ¿sí? Y vamos diciendo las cosas como caigan. Bueno, se ha dado una cantidad de cosas en medio de este tiempo, de esta generación, y noticias por todo lado desagradables. Pero yo hoy quiero hablarle de una noticia bien especial de parte de Dios, porque también a veces miramos mucho los planes que hay en el mundo. Se habla de la globalización, se habla de todo lo que tiene que ver con manejar el mundo, ¿sí? Manejarlo. Y, y hay ciertas cosas que la élite quiere hacer. Y se le presta mucha atención a esos planes porque los están trabajando, obviamente los están trabajando. Pero no nos hemos preguntado cuáles son los planes de Dios. Pensamos que Dios está tranquilo, muy ajeno, muy lejano a lo que sucede en el mundo. Pero Dios tiene planes y los planes de Él están por encima de cualquier élite y de cualquier persona que tenga poder y tenga dinero. Esos planes sí se cumplirán. Entonces Lucas en el capítulo 1, el versículo 16 nos habla, 16 y 17 nos habla de algo bien especial que sucedió en ese tiempo. Fue el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Juan llegó y fue anunciado su nacimiento, él venía con una palabra, él venía con una promesa. Y la promesa dice así, que él iba a hacer que mucha gente volviera al Señor su Dios. Sería un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Prepararía a la gente para la venida del Señor e inclinaría el corazón de los padres hacia los hijos y haría que los rebeldes aceptaran la sabiduría de los justos. Yo le estoy leyendo esta versión, es una versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y me gusta leer diferentes traducciones para entender mejor el pasaje. Tengo otra Biblia que es la Biblia para todos, y en este pasaje dice así, dice, hará las paces entre padres e hijos y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda. Así, Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando venga el Señor. Esta palabra fue dada en el nacimiento de Juan el Bautista. Pero antes, mucho tiempo atrás, en el libro de Joel se hablaba de un derramamiento, Joel 2, un derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne,
que se dice y se supone, yo también lo creo así, que es este tiempo, donde vamos a ver el derramar del Espíritu de Dios de una forma tremenda. Porque también dice la palabra que a pesar de que haya oscuridad y tinieblas, a pesar de que el maligno y los que trabajan con él quieran manejar las cosas, a pesar de todo lo que salga en temores, para que la gente quede allí presa de noticias y tantas cosas, dice que vendrá el Espíritu de Dios con poder y va a visitar a nuestros niños y a las juventudes, a todos, pero en sí va a visitar a los niños y a los jóvenes, porque esta es la generación que ha estado más abandonada y por ende ese es su comportamiento. La rebeldía, el no querer sujetarse a los padres, el no querer acatar órdenes en el colegio, hablarle de cualquier forma a los maestros. Hace tiempo atrás veía de un maestro que estaba escribiendo y le tiraron un bote de basura. O sea, cosas que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Se ha perdido el respeto y pareciera que no hubiera solución ni esperanza. Las familias destruidas, los gobiernos no hacen mucho, el colegio tampoco se hace mucho. ¿Y qué decir de la iglesia? La iglesia también se ha descuidado en cuanto al formar a los niños con principios y valores cristianos y bíblicos, que son los mejores. Y cuando vemos este panorama, pues decimos no hay esperanza, no hay solución. Pero mírela el plan de Dios, mire la promesa de Dios. Dice que ese mismo espíritu que estaba en Elías primeramente, si usted conoce algo de palabra, Elías era un hombre, se le llamaba el profeta de fuego. Oró y cayó fuego del cielo. Oró y se cerraron los cielos para que no diera lluvia a causa del pecado que había en ese lugar, en ese momento. Volvió y oró y fue abierto el cielo para lluvia. Y dice la palabra que él era un hombre conforme a nosotros, igualito. Tenía de todos los defectos, virtudes, pero ¿qué hacía? Que buscaba a Dios. Es ese espíritu que ha reposado en Elías. Estaba la promesa de que también el espíritu que había en Elías reposaría en Juan. Y Juan fue un revolucionario. Juan vestía diferente. Juan comía diferente. A Juan le gustaba estar en lugares muy solos, recibiendo de Dios. Y cuando salía predicaba con poder. Tanto así que la gente pues se convertía y decía, qué bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, necesitamos arrepentirnos. Ese poder que había en Juan era el mismo que había en Elías, pero lo mejor es que ese poder va a reposar en los hijos de Dios en estos tiempos. ¿Pero para qué? Para hacer venir el corazón, inclinar el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, para que no haya rebeldía, para que se acepte la sabiduría. Porque viene un tiempo donde el Señor nos va a visitar con mucho poder sobrenatural. Y a él le ha placido escoger a los niños y le ha placido escoger a los jóvenes aún más. Lo necesitamos, ¿cierto? Necesitamos que Dios nos visite. Y si usted de pronto está diciendo, bueno, no hay oportunidad, mi hijo, mi hija, muy rebeldes, no quieren saber nada de autoridad, no quieren saber nada de, inclusive una pasividad, un adormecimiento, las redes, tanto juego, los jóvenes quieren estar metidos en estos juegos, pero Dios sí quiere hacerlo. Dios sí quiere traer cambios y los vamos a ver. Entonces, yo le invito para que no esté tanto mirando los planes del enemigo.
que obviamente, les repito, los hay y se están trabajando en ellos para someter y para esclavizar al mundo. Pero hay planes mayores. Dios no nos ha dejado solos. Y su palabra se cumplirá por encima de todo plan perverso del maligno y de sus ministros. No tema, no tema. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer cosa nueva. Entonces, no preste tanta atención a esas noticias. Preste más bien atención a las noticias, a los planes, a los propósitos que Dios tiene para el mundo en este tiempo. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues clamemos. Digámosle al Señor, bueno Señor, aquí hay una palabra y esa palabra tiene que cumplirse. Tú dijiste que en los últimos tiempos tú ibas a derramar de tu espíritu sobre toda carne. Los niños iban a profetizar, los jóvenes iban a ver sueños. Y todo joven y todo niño que vea en este momento esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús, yo desato el Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos para que haya hambre y sed de buscar a Dios y de buscar su palabra. Así que yo quiero hoy dejarle con esta palabra de Lucas capítulo 1, 16 y 17 para que usted la confiese. Y si usted tiene problemas con su hijo, bueno, pues entonces confiese esta palabra. No esté confesando a toda hora el problema o maldiciendo a su hijo con ciertas frases. Cuando nos sacan de quicio, estamos enojados, porque eso destruye. Vuélvase una voz de bendición, vuélvase una voz donde a pesar de usted esté confiando de que Dios va a cumplir esta palabra. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Les recuerdo, somos Guardianes 24/7, oración por Colombia y por las naciones. Que el Señor les bendiga. Shalom para todos.